Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de 32 Minutos Cultural. No sé qué pecado cometí, pero esta semana estoy pagando todo y he de hacer casi todos los programas de 32 minutos, este consorcio holding periodísticos, sola. No, sola no. Aquí están Diego Cancino, Pablito, la Jesús, todo aquí apañando para este jueves cultural que va a estar de miedo porque tenemos un invitado espectacular. Pero antes, las noticias culturales. Estamos de vuelta para darles las noticias culturales. La buena noticia es que la mayoría, si no todas, son gratuitas. La primera noticia es que 31 minutos se toma la Cineteca Nacional. En honor a nuestro nombre, no podíamos dejar fuera esta noticia. Este sábado 29 de marzo, la Cineteca Nacional proyectará la película 31 minutos en la sala de cine en el piso -2. La proyección se realizará a las 15 horas, es completamente gratuita y abierta a todo público. Además, les contamos que el Museo Violeta Parra presenta ciclo de cuecas Las Primas, porque no solo en septiembre se baila cueca, para que sepa. Este sábado 29, el grupo folclórico Las Primas celebrará 16 años de carrera con un ciclo de cuecas en el Museo Violeta Parra. La presentación será a las 5 de la tarde y es completamente también gratuita y abierta a todo público. Para más información pueden buscarla en museovioletaparra.cl. Valparaíso se apasiona por enseñar. El viernes 4 de abril se reunirán profesores de toda la quinta región en el Parque Cultural de Valparaíso para realizar un encuentro en torno al libro de Gabriela Mistral, Pasión por enseñar. El encuentro se realizará de forma abierta y gratuita durante la jornada del 4 de abril en Cárcel 471 para los porteños. La música clásica se hace presente en el Centro Cultural de Lautaro. Este viernes 28 de marzo, la Orquesta Filarmónica de Temuco presentará 4 viajes sonoros en un concierto que se llevará a cabo en el Centro Cultural de Lautaro. El evento es completamente gratuito y se realizará a las 19:30 horas en el Centro Cultural ubicado en Mata 975 para nuestros amigos sureños. Y con eso, ahora vamos a una nueva pausa para entrevistar al escritor, periodista, cronista y director de la Universidad Portátil, Juan Pablo Meneses. Ya viene. Y como les teníamos prometido, estamos con Juan Pablo Meneses. Yo sé que mucha gente me pregunta, ¿y quién es Juan Pablo Meneses? Lo que demuestra que lamentablemente somos cada vez menos los que leemos, pero Juan Pablo Meneses, entre otras cosas, es periodista. Les voy a contar de su currículum porque es el currículum más ecléctico para este escritor cuya obra vamos a empezar a comentar en un ratito. Es autor, por ejemplo, de las crónicas de viaje, Equipaje de mano, Hotel España y Una vuelta al tercer mundo. Esto es periodismo de no ficción, ¿cierto? O sea, periodismo de no ficción y más que nada viaje, porque yo he viajado, una época que viajé mucho, periodismo portátil. Claro, todo gente eso. Que no tiene hijos. Claro. En esa época. En esa época. Es autor de Periodismo Cash, una trilogía de no ficción sobre el consumo. Compró una ternera argentina y la siguió por 3 años. Y de ahí salió La vida de una vaca del año 2008. Cruzó América Latina buscando comprar un jugador infantil para venderlo a Europa. De ahí salió Niños Futbolistas 2013. Y compró una deidad en la India y diseñó una religión global en la Universidad de Nueva York. Y de ahí salió Un Dios portátil
del 2020. Ha sido becario de la Universidad de Stanford en la Knight Fellowship, Premio Nacional de Premio Municipal, pero ya te estaba subiendo. No, premio, viene ya viene el nacional. No, viene después de eso. Ya, tuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago y Premio Nacional de Literatura de Fútbol Chileno. Su obra ha sido traducida al francés, alemán, inglés, italiano, portugués, holandés y polaco. Su trabajo periodístico ha aparecido en todo el mundo, pero así para cachiporrearnos, vamos a decir, el New York Times, National Geographic, The White Review, entre otras revistas, también en medios latinos, trabajó en Clarín, apareció en El País, El Tiempo, La Nación de Argentina, El Mercurio en Chile, El Universal México, Gato Pardo, Malpensante, Etiqueta Negra. En 2022 publicó su primera novela, Una historia perdida, finalista del Premio Herralde de España y del Premio Academia Chile, con ediciones en México, Colombia, Argentina y Chile. Y en 2024 publicó su nueva novela que ahora nos va a mostrar, Revolución con una polera del Che Guevara. Del Che Guevara. Sin hacer spoilers, vamos a contar que es la historia de una estatua del Che que fue sustraída. Partamos por ahí, por esta historia del Che en Chile. En realidad, yo quisiera, voy a seguir tus instrucciones, pero igual quería partir por otro lado. Antes que era agradecer estar acá y además un honor estar acá contigo conversando y no lo podía dejar pasar, que me encanta que podamos estar en esta conversación y un honor para mí estar conversando contigo, Alejandra. Y dicho eso, y además que estoy de acuerdo contigo que a pesar de todo ese currículum que hablamos, no me conoce nadie. Porque viví mucho tiempo afuera y cuando he estado acá he publicado libros, nada más, que ha sido lo mío. Y el último, que se llama Revolución. Bueno, yo vengo del periodismo, hice mucha no ficción y mis dos novelas tienen mucho reporteo, tienen mucha investigación, tienen mucho pie en la realidad, y en este caso es la historia de la primera estatua que se hizo en el mundo al Che Guevara, porque no se hizo ni en Cuba, ni en Argentina, ni en Bolivia, se hizo acá en Chile. Chilito. En Chilito se empezó a hacer el 69. Antes del gobierno de López. Sí, antes de que llegara de las elecciones, incluso antes de las elecciones, se construyó, la hizo Tito Palestro en San Miguel, y ellos la tenían pensado inaugurar a fines del 69, pero salió el escultor Praxíteles Vázquez de una entrevista y Tito Palestro decía, no le cuenten a nadie, esto tiene que ser una sorpresa, tiene que ser piola, porque va a generar una polémica. Y en ese tiempo, la última noticia, sacó en portada la estatua del Che que estaba terminada, y ahí la guardaron en la Municipalidad de San Miguel, y finalmente la inauguran 6 días después que asume Allende, y vienen muchas de las delegaciones que venían al cambio de mando a la inauguración de este monumento, que no era cualquier monumento, era un monumento de 10 metros de alto frente al Barros Luco. ¿10 metros? Sí, o sea, era monumental. Había un monumento, estaba la estatua que tenía más de 3 metros, donde está el Che como crucificado, agarrado a un fusil, pero tenía una gruta, porque la idea era, que era un poco disparatada, pero para esa época, convertir el Che Guevara en el primer Jesucristo latinoamericano. Y entonces ahí, toda esta historia que parece disparatada ocurrió así, tal cual, y en el libro está explicado. Recordemos también para nuestros auditores y auditoras millennials que Tito Palestro era los Palestros eran la familia, caciques en socialistas, alcaldes y parlamentarios después de... Alcalde, parlamentario, y después con la vuelta a la democracia, un sobrino de Tito Palestro fue alcalde también, como 2 periodos. O sea, yo te diría que los Palestros hasta hace poco estaban ahí. Pero Tito Palestro, o sea, yo lo averiguaba, ellos no eran de los grupos más radicales del Partido Socialista, pero en el caso particular de Tito Palestro le gustaba hacer cosas sorpresivas, que sorprendían. Entonces, había inaugurado una estatua a Carlos Gardel el año anterior, y entonces cuando a él se le ocurre
la cosa de la estatua del Che Guevara tiene una carga ideológica y todo eso, sí, pero sobre todo él piensa que está haciendo algo por lo cual se lo va a recordar y que va a ser la primera estatua en el mundo. De hecho, hace poco se inauguró en Italia una nueva, hay más de 400 estatuas en el mundo y la primera se hizo acá. Y además desapareció. Claro, se bueno, la robaron. Ya, sí. Entonces... No, o sea, mira, antes de desaparecer empezaron a hacerle atentados. Empezaron a hacerle muchos atentados, sufrió más de 20 atentados esa estatua. El más fuerte fue en abril del 73, donde le pusieron un collar el Patria y Libertad le puso un collar de dinamita y le voló la cabeza. Pablo Neruda hizo una campaña para tratar de recolectar dinero, para rearmarle la cabeza al Che. De hecho, Fidel visitó esa estatua, ¿eh? O sea, esta es una historia que reúne a Fidel, a Pablo Neruda, a Che Guevara, a Pinochet y todo, y también está un poco perdida esa historia. A los 5 días del golpe, Pinochet llama personalmente a una cuadrilla y dice, llévese al Che, que desaparezca el Che, que no quiero ver... O sea, como si fuera real, y era una estatua. Claro. Y llega una cuadrilla militar y lo desmonta y se lo llevan con destino desconocido hasta hoy. Sin cabeza. Sin cabeza y arrastrándolo por todo el llano Subercasó, que es esa zona. Y para este libro me llegaron 2, que no vamos a hacer el spoiler del tema, pero ocurrió una cosa, por eso te decía que yo hago, esto es una novela y ahora estoy en la ficción, pero sigo muy pegado que en un momento estaba escribiendo y el personaje que se llama Juan va a hacer una denuncia al Consejo de Monumentos Nacionales y de repente yo dije, oye, qué buena idea el personaje de ficción, la voy a ir a hacer de verdad. Y entonces en este libro está planteado que yo fui personalmente, Juan Pablo Meneses, ciudadano, al Consejo de Monumentos. Claro, mucha de la gente que escribe ficción dice, el personaje se inspiró en mí, está inspirado en mí. En el caso mío al revés, yo me inspiré en el personaje de ficción y fui al Consejo de Monumentos y fui a hacer la denuncia y claro, todos me miraban porque ni siquiera sabían que había existido una estatua del Che, y entró el escrito. Entró el escrito y después cada tanto yo llamaba por teléfono. Al final ya me conocían. ¿Usted es el que está buscando al Che Guevara? Sí, yo... y obviamente hasta el día de hoy oficialmente no se ha claro, pero nunca nadie había hecho esa denuncia, pasado más de 50 años, una obra de Praxíteles Vázquez que yo creo que es de las obras de arte más importantes y significativas del arte político que hubo en los 60 y 70, porque es como por primera vez hacer una estatua del Che, que se inaugure, pero está completamente desaparecida en la vida real. O sea, en el libro hay 2 pistas. ¿Ya? ¿De dónde pudiera estar? De dónde pudiera estar, y una de esas pistas es que podría estar con una estatua de Pinochet que hay, además, porque Pinochet también se hizo una estatua, pero él nunca la exhibió, que podrían estar en un lugar, no puedo decir más porque está ahí, pero... Lean el libro, pero además si tienen alguna pista, algún dato, ya saben. Háganos llegar su comentario. Me han escrito algunas personas. ¿Te han escrito algunas y sabes que el tipo de lo que me parece más increíble, que yo lo puse en el libro, y esto sí se puede contar. Estaba hablando yo con la persona del Consejo de Monumentos, porque al final fui a hablar y dije, oye, se ha demorado mucho. Por dentro pensaba, se ha demorado mucho y tengo que hacer el libro luego. Necesito el cierre. Más o menos así. Y entonces él me dice, mira, vamos a tratar de averiguar. Entonces dice, en todas las noticias salió que se lo llevó una patrulla militar, y acá dentro del directorio del Consejo, porque él me decía, lo voy a presentar al director, hay un militar. Yeah. Porque hay un militar, porque la mayoría de las estatuas y de los monumentos son cosas de militares. Y no se atrevieron a preguntarle y tiraron la pelota a la municipalidad de San Miguel. Y ahí está hasta el día de hoy. Claro. Oye, que realismo mágico puro, pero... Sí. No, y además que siguen mandando gente, o sea, este país todavía hay muchas historias. Muchas historias por contar, y un poco eso era, porque yo he hecho muchos libros de no ficción, pero casi todos, como viví mucho tiempo afuera, son como de otros países o viajes, cosas así. Claro. Pero en mis 2 novelas he entrado así, pero con todo en Chile. El chilenismo. En el chilenismo, casi como
como si Chile no se pudiera contar si no es desde la ficción, porque es tan disparatado. Claro, es inverosímil. Es inverosímil, sí, un poco sí. Oye, Juan Pablo, tú también eres director de la Universidad Portátil. Sí. ¿Nos puedes contar de qué se trata eso? Mira, el año 2000 yo agarré un computador que me compré gracias a un premio, ¿no? Un pasaje en avión, y me fui a Madrid por 4 meses siguiendo una historia gracias a una plata que me había ganado en un premio de la revista Gato Pardo. Por 4 meses. Y agarraste la plata y dijiste, claro, me voy a España. Además era una historia que quería contar, que era un pueblo perdido en España que estaba quedándose sin viejo, entonces importaron familias de Latinoamérica. Me parecía increíble esa historia. Yeah. Y cuando estaba en ese pueblo perdido, dije, ¿cómo me estoy gastando la plata acá? Y ese viaje de 4 meses terminó siendo un viaje de 10 años, porque no volví, empecé a contar historias y a vivir, y bauticé eso como periodismo portátil. Claro. Antes de esta cosa de los nómades digitales y todo lo que es ahora. Antes, claro. Ahora, antes de los influencers y los youtubers. Antes de todo eso, claro. Y lo que pasa es que existía una cosa que yo de repente le cuento a mis alumnos y como que se los tengo que explicar con un dibujo, que eran los cibercafés. Porque ya no están. Ya, claro. Entonces y gracias a los cibercafés, era como que yo podía, de hecho mi primer libro, Equipaje de Mano, lo escribí en distintos cibercafés del mundo. Y ahí me empezó a hablar gente, oye, ¿cómo puedo hacer un taller? ¿Cómo puedo vivir de freelance? Porque era como una cosa nueva, antes no existía eso. Y ahí empecé a hacer un curso online, primero se llamaba Escuela de Periodismo Portátil, y después pasó a ser, cuando me gané esa beca en Stanford, era desarrollar como una universidad portátil, que se trata de un proyecto independiente para promover y buscar nuevos talentos literarios, de escritura o de periodismo en español a nivel latinoamericano. Y ha funcionado. Es una universidad muy a escala de autor. Somos 4 personas. Una universidad boutique. De autor, prefiero decir. De autor. Podría pensar boutique, pero después me mira al espejo y digo, no, de autor mejor. De autor. Pero hacemos cosas igual. O sea, increíblemente, sí, porque hay un espacio ahí. Entonces hacemos, por ejemplo, el premio Nuevas Plumas, que hacemos el premio Nuevas Plumas Chile, ahora lanzamos el premio Nuevas Plumas Estados Unidos, donde vamos a hacer el primer premio nacional de crónica en español en Estados Unidos. Maravilloso. Que lo hicimos con la Feria del Libro. Claro, permite un proyecto así, independiente y más móvil, hacer cosas que de repente la universidad es tan grande, con tanta burocracia, con tanta cosa. Que presentar el proyecto, que está la vicerrectoría y toda la cacha les Y justo llegó alguien y dice, uy, es que el que lo presentó no me cae muy bien. Claro, no, este está vetado aquí, no. Eso, oye, entró a la lista negra, no lo dejaste pasar. Entonces, claro. Y entonces la universidad portátil es un poco. Ahora, yo en lo personal pienso que en el futuro cercano la universidad les va a pasar algo parecido a los medios. De eso justamente te quería hablar, porque por esta idea no solamente del periodista móvil, portátil, ¿sí? La universidad portátil, que en el fondo es tomar el camino que ya está, digamos, porque la universidad con edificios, con edificios gigantes, claro, además, todos vaciados. Claro. Mira, hay un concepto de, o sea, Elon Musk tiene su universidad, o va a sacar su universidad, las marcas están sacando su universidad. ¿Por qué? Porque además se logró hacer una cosa que, según yo, está mal, que es transformar la universidad como una cosa donde te certifican para buscar pega. Claro. No, y el concepto. Es como un timbre. Claro, y el concepto básico de universidad desde Platón, desde los griegos, era como una comunidad. Es como, por eso es tan parecido a los medios, yo encuentro, porque los medios también como que terminan generando comunidad, pero los medios grandes, hegemónicos, tan mal, la universidad grande, hegemónica, están mal o van a estar mal en algún momento porque han crecido mucho, porque están con mucha esta interna. Entonces empiezan a aparecer, tal como aparecieron los medios, como está este medio, por ejemplo, empiezan a aparecer después instancias o tipos de universidad o de enseñanza que además son más específicas.
¿no? Claro. Nosotros hacemos, por ejemplo, ahora estamos haciendo parte en 3 semanas un diplomado de periodismo narrativo. Entonces, pero claro, a la gente que le interesa el periodismo narrativo va a poder entrar acá y va a tener clases con Martín Caparrós, Leila Guerriero, Marcela Turati, que son figuras que de repente son las grandes plumas de Latinoamérica. Y que de repente con esa experiencia y ese contacto y todo eso puede servirles más a ellos que ir a una universidad más tradicional, que periodismo narrativo se lo van a explicar con Tom Wolfe, si es que el nuevo periodismo americano, y van a ver 2 películas. Entonces, siento que, de hecho, creo que el día de mañana tú, Alejandra, deberías tener tu propia universidad. Contrátame. Contrátame, porque soy pésima para organizar cosas. Pero... No, si el único tema es ese. O sea, claro. Yo hasta ahora la universidad ha seguido como a escala humana, ¿no? Claro, pero podría hacer eventualmente proyectos donde uno empezara a hacerle con la cundidora y hacer que crezca más. Me imagino que esta universidad portátil también se mueve como se mueve el director o el rector. Vendría siendo claro. He resistido a la tentación de llamarme rector, entonces soy director nomás. ¿Sí? Pero, claro, está en todos lados. Hasta hace poco teníamos hartos problemas de, por ejemplo, porque teníamos un medio, que ahora lo bajamos, pero era como si postulábamos un concurso. ¿De qué país son? No, es que somos... No, es que además todos los concursos están hechos así. ¿Y claro. de qué país usted? Y además que... ¿Y género? ¿Y qué género esto? Claro, también, por lo mismo. Es como que... Entonces, al final... pero se han ido un poco como adaptando. Yo he visto mucho este proceso porque cuando empecé con el periodismo portátil y esto que te decía de los cibercafés, uno de los grandes problemas que tenía era el teléfono, que no existía el roaming, que no existía poder ir de un país a otro y ahora es mucho más fácil. Claro, está WhatsApp y como que está... Ahora tanto esos elementos y lo que nosotros tratamos de decir en la universidad portátil es igual tratar de contar una buena historia. Que eso no va a cambiar. Claro. Ni con inteligencia artificial. Eso te iba a preguntar, ¿inteligencia artificial cómo interfiere o no en...? Mira, porque tú partiste cuando habían blogs. Claro, por eso tuve una suerte entre comillas cuando me compré esa vaca, que del libro La Vaca, me compré la vaca en Argentina y di una charla en el Festival de Huesca y justo estaba el editor de Clarín y dijo, oye, le compraste una vaca, existen ahora unas cosas que se llaman blog, hagamos un blog de la vaca. Ya. Y la empezamos a hacer ahí, me compré La Negra para contar su vida hasta que termina. Inmediatamente empezaron a llegar muchos mensajes, la mitad... ¿Cómo se te ocurre contar la historia de un animal que va a morir? Y la otra mitad, argentinos que vivían fuera de Argentina diciendo, si haces un asado, por favor, invítame. Yo llevo el chimichurri. Yo llevo un ¡pero vino. Perdió! Yeah. Entonces, ahí se generó ese tema del blog. Entonces, sin tecnología yo no podría haber hecho nada. Claro. Porque iba a los cibercafés, desde ahí además despachaba historias para distintos medios en los que trabajaba, empecé a sacar fotos, porque además como freelance y vendía fotos me pagaban el doble y con una cámara digital sacaba fotos. Entonces la cosa, para mí la tecnología es parte de mi trabajo, ha sido parte de mi trabajo y en ese sentido la inteligencia artificial es una nueva tecnología. ¿Cuál es el problema, veo yo? Que he escuchado mucho, el otro día escuchaba a un analista político en un programa de radio, tenía una duda, ¿quién había sido el ministro de Economía de Elwin? Por decirte, entonces dice ahí al aire, preguntémosle a ChatGPT. Es el mayor error que puede haber, porque ChatGPT no tiene idea de nada, y seguramente si uno le pregunta algo, te lo va a decir mal. Entonces resulta hay mucho error. Hay mucho error. Si es que no porque está se alimenta eso. De fake news Claro, no está hecho para eso. Está hecho para ayudarte en trabajos que de repente, que tú tendrías que hacer, pero de repente que son mecánicos. Son mecánicos, o de repente decir cuáles son las palabras que más se repiten, las voy a repetir, o cómo acortarlo, o cómo ampliarlo, o sea, cosas de ese tipo. Y en ese sentido... Como un asistente. Como un asistente, de hecho, de alguna manera, o por lo menos así me interesa a mí trabajarlo a mí, como un asistente a veces, o como a veces como como alguien con quien entrenar, como esa gente que juega tenis con una máquina que le tira distintas pelotas, uno puede...
pero como pedirle que te haga algo, no. Entonces, en ese sentido, pienso que el periodismo narrativo, el periodismo de autor, la gente que tiene una opinión que decir, la gente que tiene algo que aportar, le puede sacar mucho provecho a su favor, porque él ya tiene la cosa que decir. Él ya es un autor, entonces lo puede mejorar. Pero pararte frente a la máquina y decirle... Conviérteme en una voz, encuéntrame una voz. Ármame una columna que deje, que esté llena de likes. Capaz que te arma algo, pero no va a funcionar. Claro. Y además, imagínate, funciona. Después le va a pedir otra. Después hazme otra y así va a terminar atrapado en esa máquina. Claro. Pero creo que cada vez es más difícil restarse. No quiero con esto transmitir que nos entreguemos así, no. Pero sí, es muy parecido a lo que pasó con Internet. A nosotros nos tocó vivir esa llegada. Claro, ¿no? Como los profes de la escuela de periodismo diciendo, no usen Internet. Claro, lo mismo. Claro. Sí. Entonces, un poco es lo que pasa. Ahora me decía una académica en Madrid, de la Complutense de Madrid, que ellos hicieron hace 1 año y medio una encuesta a 100 medios en España, cuánto usaban inteligencia artificial, y el 90% era no. Y lo hicieron ahora 1 año y medio después y todos lo usan. Claro, es inevitable. Es inevitable. Juan Pablo, compraste una vaca, intentaste comprar un jugador. ¿Detrás de qué andas cuando creas en la creación de esta religión? ¿Qué es lo que quieres mostrar particularmente en esa trilogía? Sí, la trilogía de Periodismo Cacho me tomó harto tiempo hacerla y fue después de que hice el libro El Dios Portátil y que ganó un premio y hartas cosas así, pero nunca he vuelto a la no ficción porque ya fue como, no quiero decir, como decía Julio César, agoté el género. Claro, yo ya hice todo lo que se puede hacer en la tele. Pero fue muy cansador. Sí. Pero... Lo que siempre siento que ni siquiera es una cosa de comida en el libro La Vaca, o una cosa de deporte, entretención, fútbol o de religión, sino que es sobre el consumo. Me interesa mucho el tema cómo el consumo mueve todo y cómo rápidamente todo se ajusta hacia el consumo. Cuando, por ejemplo, el tema de la religión yo la lancé para Black Friday en Times Square, pero fue una ridiculez. Yo estaba visiting scholar en NYU y tenía que hacer algo y dije, voy a lanzar la religión y no sé qué. Y lo puse en mis redes sociales. Voy a lanzar una religión este día de Black Friday porque es del consumo, religión es del consumo, no sé qué. Y me escribe un periodista de la cadena Metro, de estos diarios, y dice, oye, todos los años me piden hacer una nota sobre Black Friday y tengo que hacer la misma nota. Ahora que tú vas a hacer una religión de esto, ¿te puedo entrevistar? Te puedo entrevistar. Y me entrevistaron. Y empezaron a salir una entrevista tras otra, porque también pasa eso con el periodismo. Yo en la trilogía Catch trato de estirar un poco el periodismo. Claro. Y al punto que me invitaron a la Feria del Libro Rosario a presentar el libro del Dios, y yo les dije por teléfono, y después, primero por WhatsApp, después por teléfono, no he escrito una sola línea del libro, si yo estoy lanzando la religión, porque ven a lanzarlo igual. Y me acuerdo que llegué a Rosario y me llevó el encargado de la feria, alguien que trabajaba para ella, y me dice, ¿usted qué libro viene a presentar? Bueno, un libro en realidad, imaginario. Claro, dijo, mira, la verdad vengo a presentar un libro que no he escrito nada y todo eso. Y me dice, oye, qué buena idea. Porque así no tengo que leer. Así no tengo que leer, tú lo contás. Sí, claro, listo, y lo hacemos oral. Faltó que dijera win-win. Win-win. Como dicen por acá. Como dicen por acá, claro. Entonces me mueve un poco eso, ¿no? O sea, me entusiasma ver esas cosas, esas transformaciones, esta cosa del fútbol que llega a niveles ya como que los representantes y la plata y que uno pueda comprar parte de jugadores y las apuestas, por ejemplo. Yo le pregunto a mis alumnos cuántos ven los partidos, porque ya ver un partido de tu equipo es fuerte. Pero además cuando tiene plata encima es una adicción y eso ya no, o sea, eso ya es muy poco los que no lo hacen, digamos. O sea, ya todo ha cambiado la cultura de la apuesta también se masificó. Se masificó y hay una frase que yo detesto decir, pero la voy a tener que decir porque llegó para quedarse. Llegó para quedarse.
Hablemos de lugares comunes. pero, claro, todo ese tipo de cosas que yo siento, por mucho que, o sea, siento que un poco o sea, lo que a mí me interesa, que la crónica, el cronista tiene que contar un poco eso. O sea, yo siento que, como para explicarlo más o menos fácil, porque García Márquez decía, crónica es un cuento real. O sea, que voy a contar algo como un cuento, pero real. Pero a mí me gusta esa idea de que la crónica es como un documental, pero escrito, o que el documental es como una crónica audiovisual. Es dejar una cápsula del tiempo, es dejar un registro. Y entonces a mí me interesa dejar un registro como la industria alimentaria, cómo ha cambiado estos años con la vaca y con todo esto. ¿Qué pasa con la industria del fútbol y qué pasa con el tema de la religión? Es como dejar un registro. Estamos en una época de hiperconsumo. Son los años, yo creo, y ahora que vienen las criptomonedas y que vienen, ya están, pero digamos, claro. Estamos en un mundo donde nada dura mucho porque viene otra cosa nueva. Eso me llama la atención, eso me gusta escribirlo, y un poco la trilogía Catch, que además el nombre es Catch, sí, pues, claro. porque se trata de comprar con dinero en efectivo al protagonista del libro. Y en el último tema que te quería tocar es precisamente que tiene que ver con el periodismo de una manera oblicua, que es la desaparición de ciertos formatos periodísticos, por ejemplo, las revistas, y con ellas la desaparición de los cronistas o de los cronistas, de los periodistas contratados para escribir crónica. ¿En qué lugar ves la crónica en el mundo periodístico actual? Mira, la crónica tuvo un boom a comienzos de los 2000, del 2010. Yo, de hecho, un libro anterior, Una historia perdida, trata un poco de ese boom. Parte de ese boom fue porque había una revista a nivel latinoamericano que publicaban crónicas. Pero claro, todas quebraron porque obviamente no iba a resistirse ese modelo. Ritmo, entonces se cayeron las revistas y cayó el boom. Pero algo quedó, y yo siento que el sitio natural hoy, o el espacio, y que lo ha ganado realmente, serían los libros, por decir algo. O sea, yo le digo a alguien que nos está mirando ahí, tú tienes una historia buena de no ficción que la quieres dedicar y le quieres dedicar tiempo, primero piensa en un libro. Y después ve que te la vaya a publicar, lo más seguro es que no exista, que sea un sitio online, porque ya no existen de otra manera. De hecho, la otra, hace un tiempo fui a comprar la tercera y descubrí que no sale ya en papel hace mucho tiempo. Ni siquiera me he dado cuenta. Amigo, date cuenta. Entonces, por un lado eso, yo creo que este camino de la crónica es muy personal, es muy autoral, y como cualquier proyecto autoral que podría ser el de un pintor, el de un actor, el de un director de teatro, son cosas en las que uno tiene que moverse. Va a ser ese boom. Fue la casualidad de que había revistas que te pagaban y te llevaban a viajar y todo eso, pero eso ya no claro, eso era. Claro. Eso era cuando al Cabezón Hidalgo le pagaban para ir a entrevistar a la Chicholina. Cosas así. Claro. Pero mira, hay otro tema del cual ni siquiera se puede hablar. Yo lo voy a hablar acá en este momento, me parece muy bien. Pero se ha instalado en este país que no lo puede decir nadie, y hemos logrado convencer de que no lo hable nadie de todo el espectro, que es los medios públicos. O sea, no puede ser que no existan medios públicos donde perfectamente se podrían hacer crónicas bien desarrolladas de distintas partes de Chile, por ejemplo. La Araucanía, para decirlo, que no lo cubre nadie. Y no lo cubre nadie, y distintas áreas, pero lo que pasa es que hablar, siquiera mencionar el tema, o sea, preguntarle a un candidato en un debate qué opinan los medios públicos, o sea, nadie te va a querer hablar, porque inmediatamente al otro día va a ser y marxista, un debate, come guagua. Y en Estados Unidos, tú viviste allá, a mí también me tocó el tema del debate, NPR con los podcasts, y no te hablo de son Francia que jamás o de España, no te hablo de Estados Unidos. Y son parte del debate, y obviamente nadie le parecería descabellado eliminar todo eso, que son los medios solo fueran privados, que no existe, no se concibe. No se concibe como que un lugar tuviera solo salud pública, o sea, solo salud privada, o solo universidades privadas, no se concibe. Entonces yo creo que podría haber un espacio ahí.
Yo la otra vez empecé a averiguar, pero por mi cuenta dije, el sitio, por ejemplo, La Nación, el de La Nación, se podría hacer un gran sitio donde además hubiera una cosa experimental, porque el periodismo está viviendo cosas experimentales, y la televisión experimental partió en medios públicos y la radio experimental también, entonces ahora pero se vendió hasta el sitio, lanación.cl, y no, se vendió así como... Se vendió y además borraron todo el archivo. Y borraron todo el archivo de La Nación. Borraron todo el archivo, entonces al final me dijeron, ¿sabéis que no? Mejor que no. Yo tengo una idea. Yo quería comprar una radio AM. Ya, ese está bueno. Sí, porque yo creo que una radio AM... claro, podría ser una cosa así. Le poní un sitio web y entonces podía No, hacer es que ahora son todos los medios, de repente yo tengo alumnos que voy a hacer la práctica escribiendo y me dicen en una radio, o voy a estar en la tele y me dicen un diario. Claro, ahora está todo revuelto. Claro. Una cosa pública no va a poder ser, así que creo en esos proyectos como que estás diciendo y ahí cuenta conmigo. Ya, pues. Nos vamos a comprar una radio. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido un placer conversar contigo. No sé si nos quieres mostrar de nuevo el libro. Sí, gracias. Bueno, gracias. Se llama Revolución, lo sacó Tusquet. Esta foto es de una librería en Irlanda, una librería de ropa muy chic, no sé qué, que tiene la Che ahí con un diseño, porque el libro también habla un poco de ese Che, del equipo de fútbol en Francia, que lo auspicia una bebida energizante. El Che se transformó, y por eso te digo yo que me interesa el tema del consumo. Claro. De hecho, yo hago un ejercicio ahí. Todas las cosas que haya, empecé a decir, unos jeans, sí, hay unos jeans Che Guevara en Paraguay. Un hotel, hay un hotel Che Guevara en Sudáfrica. Hay de todo lo que tú, perfume, hielo. En algún momento el personaje sueña que está tomándose una roncola con un habano, y todo hay marca Che Guevara, hasta el hielo. En Italia hay una fábrica de hielo Che Guevara. Bueno, para contarte una anécdota, una vez mi hermano viajó a Europa y me trajo de regalo un reloj con la imagen del Che. Era uno, no me acuerdo la marca, pero es de una marca así como muy conocida. Y yo dije, nos jodimos. Cuando me regañaron, hasta aquí llegamos. Claro, no, está todo así. En el libro se reflexiona, porque hay mucha gente que dice que esa es la derrota del Che. Hay uno de los personajes del libro que reflexiona que quizás ese es el triunfo. Tal vez es el triunfo. Lo veremos. Lo veremos. Sí. Léanlo y díganos lo que piensan. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Alejandra, por esta invitación. Lo pasé muy bien. Gracias. Y a ustedes nos vemos el próximo jueves con otro Jueves Cultural Prime.